Cálculo variacional. Vieron que en cálculo 2 nosotros optimizábamos funciones, digamos. Nosotros teníamos funciones que alcanzaban máximos, alcanzaban mínimos, ¿está bien? Y uno trataba de buscar dónde esa función alcanzaba el máximo o alcanzaba el mínimo, ¿está bien? En el cálculo variacional lo que nosotros vamos a tener son expresiones que vamos a tratar de maximizarlas en cuanto a una función. Vamos a tratar de buscar cuál es la función que maximiza determinada expresión, determinado funcional le vamos a llamar nosotros. Eh, el primer problema es un problema sencillo de resolver, digamos, usando un poco de intuición, pero bueno, lo vamos a usar un poco como introducción para tratar de entender de qué trata esto del cálculo variacional. ¿Está bien? Supongan que tienen dos puntos, P sub 0 y P sub 1, que son esos dos puntos que les aparece acá y acá, ¿está bien? Y nos preguntamos cuál es la curva que va desde P sub 0 hasta P sub 1, que realiza el trayecto entre P sub 0 y P sub 1 con la menor distancia posible. ¿Está bien? Ese primer problema es medio como obvio, dadas las hipótesis y demás, que el segmento recto, digamos, es el que optimiza, digamos, la distancia entre los dos puntos. ¿Está? Ya lo vamos a ir complicando un poco el problema, digamos, pero vamos a usar este ejemplito como para ver que los métodos que nosotros aprendemos realmente nos da el segmento recto en este problema particular. O sea que de algún modo nosotros tenemos que saber cuál es la función y de x que al graficarla acá va desde P sub 0 hasta P sub 1 y si uno sigue esa curva tiene la menor distancia posible, digamos, entre el P sub 0 y P sub 1. Entonces, de algún modo tenemos que encontrar una función. ¿Cuál es la función que optimiza un funcional? ¿Está bien? ¿Está? Y el funcional es el que va a medir la distancia desde P sub 0 a P sub 1 a lo largo de la curva. Supongamos que la curva que nosotros tenemos acá, la vamos a parametrizar usando las coordenadas rectangulares en el plano. ¿Bien? ¿Se acuerdan que si ustedes tenían una función y de x o f de x, la forma de parametrizar esa curva era x y de x? ¿Se acuerdan de eso? O sea, supongamos que tenemos esta curva celeste que tenemos por acá, todos los puntos de esta curva uno los puede parametrizar con un x y un y de x, digamos que era el que estaría acá. Todos los puntos de la curva son x y de x. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere saber cuál es la longitud que tiene esa curva, la longitud es la integral curvilínea de la función 1. Para calcular una integral curvilínea, lo primero que hacíamos era parametrizar esa curva. Y entonces la parametrización que vamos a usar para simplificar el problema es la parametrización de la forma x y de x. ¿Está bien? Entonces, todos los puntos de esta curva siguen el patrón de x y de x y los valores entre los cuales varía, digamos, el parámetro, que en este caso el parámetro es x, ¿está bien? Es entre x0 y x1. O sea, varía entre x0 y x1, que es como la sombra de la curva de algún modo. Si recordamos cuál era la definición, digamos, de la integral curvilínea, se acuerdan que uno tenía que hacer la integral entre los límites de integración, diferencial para el parámetro, digamos, de integración. Después la función evaluada en la parametrización, que en este caso como la función es 1, les queda 1, ¿está bien? Por el módulo del R'. Si ustedes se fijan, R' es el R derivado respecto del parámetro, que en este caso es respecto de X. Entonces, si derivan el R respecto al parámetro, les va a quedar 1 e Y'. Entonces, 1 al cuadrado más Y' al cuadrado, raíz cuadrada, es el módulo, digamos, del R'. Otra forma de verlo, nosotros vimos que el diferencial S era la raíz cuadrada de 1 más Y' al cuadrado diferencial X. Entonces, de algún modo, el funcional que nosotros tenemos que optimizar es esto que está escrito acá, digamos, porque nosotros tenemos que optimizar la longitud, tenemos que hacer máximo o mínimo en este caso, la longitud. O sea que tenemos que minimizar este funcional. ¿Por qué funcional y no función? Porque la entrada que tiene esta caja negra son funciones. ¿Y la salida qué son? Son escalares, son números. O sea, vos me decís una función y yo te calculo cuánto vale el arco que genera su gráfica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces,
tenemos un funcional que queremos optimizar respecto de y. Y de todas las y, de todas las y posibles que hay, que van desde el p sub 0 hasta p sub 1, su gráfica, tenemos que encontrar aquella que optimiza la longitud, que va a ser el segmento. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tratar de ver más adelante. Bien, entonces, acá está un poco pasado en limpio, digamos, el problema introductorio, digamos, de este tema, que es optimizar un funcional, L. Vamos a usar la letra J, ¿está bien?, para hablar sobre funcional. Y adentro le vamos a poner de cuántas funciones depende. En este caso, como tema introductorio, depende solamente de una función, de la función y, nada más. Podría depender de más de una función, como vamos a ver más adelante. ¿Está? Y la expresión del funcional es esto que está acá. Vamos a tener algunas condiciones de contorno, digamos. Porque fíjense que acá no puedo escribir cualquier función. Yo necesito una función que pase por p sub 0 y que pase por p sub 1, si no, no tiene sentido la respuesta que ustedes darían, ¿no? Entonces nosotros necesitamos como condiciones de contorno es que la función y al evaluarla en x0 me dé y0, o sea que pase por el punto p sub 0. Y además necesitamos que la función y al evaluarla en el punto x1 me dé y1, o sea que pase por el punto p sub 1. ¿Está bien? Entonces tenemos que optimizar ese funcional, pero con estas condiciones de contorno. O sea, hasta el momento, este es como un problema 1, digamos, un problema de trayectoria mínima o geodésica, digamos que se llama. Ahora vamos a ver otro problema, o sea, vamos a plantear varios problemas, vamos a plantear los funcionales que resolverían esos problemas, después vamos a ver la técnica de resolución y después los vamos a resolver. ¿Está bien? Más o menos como para que nos organicemos en cómo vamos a ir viendo los temas. Entonces veamos el problema del cable suspendido. Considere un cable amarrado en sus extremos. Eso ya lo obliga al cable a pasar por P sub 0 y por un P sub 1, digamos que serían los extremos que tendría el cable. ¿Está bien? Y sometido solamente a la acción de la gravedad. ¿Está bien? O sea, no hay un viento o algo por el estilo que me está moviendo el cable, digamos. O sea, imaginemos que está colgado y solamente la gravedad le da su forma al cable. ¿Está bien? Para hacerlo un poco más sencillo el modelo matemático, porque si no se puede llegar a poner muy complejo el funcional, vamos a hacer algunas consideraciones o vamos a poner algunas condiciones. Que se considera que actúa sobre el cable solamente la fuerza de la gravedad. El cable es flexible, digamos, no es una vara de hierro, digamos, que he puesto ahí desde entre los dos puntos, digamos, tengo un cable flexible. El cable es uniforme con densidad constante. ¿Está bien? No es más denso el cable en un lugar que en otro, digamos, lo vamos a considerar que todos los lugares del cable son exactamente iguales. El cable es inextendible, digamos, ¿está bien? Y el cable está amarrado en sus extremos. Esas son las consideraciones que vamos a tomar como para hacer un modelo manejable en un curso introductorio de cálculo variacional. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿cuál será la pregunta, digamos? No, ¿cuánto tiene que medir? No. La medida, fíjate que es inextensible, o sea, como que la medida está, digamos, del cable. El cable es el cable que tenemos. ¿Cuál es la forma que adopta el cable? ¿Está bien? Y fíjate que ahí la forma que adopta el cable no es una línea recta. ¿Está? Sin embargo, podemos verla como una I de X, digamos, de algún modo. Entonces vamos a tratar de buscar una I de X que minimice de algún modo la energía potencial que tiene este cable. ¿Está bien? La energía potencial sería más o menos que minimice las ganas de caerse del cable, digamos. O sea, es como que... Y esa energía potencial se minimiza cuando el centro de gravedad, digamos, del cable está lo más abajo posible. ¿Está bien? Es como el centro de gravedad lo más abajo posible es como, che, entre todos los puntos del cable nos pongamos de acuerdo para estar lo más abajo posible sin romper el cable, digamos, de algún modo, digamos. Y acuérdense que el cable es inextensible, digamos, estamos suponiendo eso. Estamos como dándole el mismo peso a todos los puntos del cable porque tenemos una densidad constante. ¿Está bien? Entonces, nos pongamos de acuerdo entre todos los puntos del cable, qué forma tenemos que adoptar para lograr la mínima energía potencial o lograr que el centro de gravedad está lo más abajo posible del cable. ¿Está bien? Eso es lo que sucede físicamente, digamos, acá. Y esto del centro de gravedad lo más abajo posible, si nosotros tenemos un eje X y un eje Y, así como están marcados en el gráfico, nosotros tenemos que buscar que el Y de gravedad y el Y del centro de gravedad sea lo mínimo posible, sea lo más chico posible. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el centro de gravedad de un punto, de un cable, digamos? Claro, o sea, lo primero que hacíamos era calcular la masa del cable, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la masa es la integral a lo largo del cable
que es lo que aparece acá abajo, no sé si lo ven, la integral a lo largo del cable, de la densidad, que es constante, por eso es que está fuera de la integral, diferencial S, digamos, es una integral curvilínea la masa que tiene el cable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y arriba aparecía esa integral donde poníamos la integral, también sobre el cable, de I por la densidad diferencial S. ¿Se acuerdan de esa fórmula para calcular el centro de gravedad, digamos, un cable? Solamente que acá no nos interesa el X, nos interesa el Y, digamos. Queremos que el Y esté lo más abajo posible, digamos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, fíjense abajo, aparece la integral curvilínea del cable. Eso es L, es una constante, digamos. El cable es el cable que tenemos, ¿está bien? Tiene una longitud L y eso es una constante en el problema. ¿Está bien? Es inextensible este cable. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea que no porque esté colgando va a ser más largo el cable, digamos. Tiene longitud L el cable. Entonces abajo tenemos una constante que es L. La densidad arriba y abajo, como es una constante lambda, se simplifica. Y lo único que queda es 1 sobre L, digamos. Y esta integral curvilínea que tenemos acá arriba. ¿Se entiende? El lambda se va y este L que está acá es el que aparece dividiendo acá en esta expresión. Entonces solamente nos queda la integral de I diferencial S. La parametrizamos. Entonces la vamos a volver a parametrizar con el X y de X. Exactamente igual que recién. ¿Está bien? Si tenemos el X y el Y de X, esta raíz cuadrada que está acá, ¿qué es? El módulo del R', ¿no? ¿Está bien? Y este Y que está acá, ¿qué es? Es la función evaluada en la parametrización. Ahí está el I de X, digamos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Solo que ponemos I nada más para que quede más corto. Yo podría haber puesto I de X, raíz cuadrada de 1 más I' de X cuadrado. Pero para acortar un poco la expresión, ¿no? ¿Se entiende? O sea, la función que estamos integrando es Y. Si la evaluamos en la parametrización es I de X. ¿Está bien? Acuérdense que la parametrización es X y de X. ¿Está? Y entonces de repente apareció un funcional, que es el que queremos optimizar. Nosotros queremos, ¿qué queremos hacer con este funcional? ¿Minimizarlo o maximizarlo? Minimizarlo porque queremos que el I sea lo más chico posible. ¿Está bien? Entonces nosotros queremos minimizar este funcional. Y lo tenemos que minimizar en I. Y fíjense que varía, no es el mismo funcional que teníamos recién. Antes teníamos solamente la raíz esa, la raíz cuadrada, y ahora nos aparece el I multiplicando, digamos, la única diferencia con el funcional anterior. Y nos aparece una constante. ¿Esa constante va a cambiar la elección de la función óptima? Si el L vale 10, 20, 30 o 100, ¿cambia cuál es la I óptima? La L en este funcional no interviene, digamos. ¿Está bien? O sea que si uno optimiza la integral, está optimizando la integral dividido en L, digamos, porque L es una constante en este problema. ¿Se entiende? Entonces, ese es el funcional que va a aparecer para tratar de optimizar. Entonces, pasando en limpio, nosotros queremos optimizar un funcional j de i dado por una integral entre x0 y x1 de i, o sea, esa expresión que aparece ahí, sujeto nuevamente a las condiciones de contorno de que i en x0 sea igual a i0 y que i en x1 sea igual a i1. Vamos a un problema 3, que es el problema de la braquistócrona. La idea es, tengo un punto P sub 0, tengo un punto P sub 1, ¿está bien? Y quiero generar un camino o una trayectoria desde P sub 0 hasta P sub 1, ¿está bien? Que al largar una bolita, así como lo están viendo en el GIF, ¿está bien? La bolita llegue lo más rápido posible al punto P sub 1, ¿está bien? Ahí un poco, spoilea un poco el tipo de solución que uno tiene, digamos, fíjense que la recta no es la mejor solución, tampoco es bajar mucho al principio y después quedarse con una velocidad con poco impulso, digamos, para llegar al final, sino que hay una solución intermedia, digamos, entre las dos posibilidades. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de armar un funcional que me permita encontrar la I de X que optimiza este problema. Bueno, vamos a asumir que solamente actúa la gravedad y vamos a despreciar el rozamiento, o sea, vamos a despreciar cuánto puede llegar a frenar la bolita este camino, digamos. ¿Está bien? Vamos a suponer que el camino es lo suficientemente encerado como para no molestar en este problema. Si no, uno lo puede agregar, digamos, pero bueno, eso va complicando el funcional que uno quiere optimizar. Nosotros queremos optimizar el tiempo. ¿Está? La forma de optimizar el tiempo es analizando la relación que hay entre la velocidad, el espacio recorrido y el tiempo, digamos.
¿Está? Uno sabe que la velocidad es el espacio recorrido dividido en el tiempo que demoró en recorrer ese tiempo, ese espacio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la velocidad es lo que incrementó el espacio a lo largo de la curva que vos querés recorrer, dividido en lo que demoraste, digamos, en recorrer ese espacio. Entonces, la velocidad es diferencial S sobre diferencial T. ¿Está? Como uno quiere optimizar el tiempo, despeja el diferencial tiempo, ¿está? Y queda que el diferencial tiempo es el diferencial S sobre B. Y ahora si uno integra esta expresión, ¿está bien? Puede reconstruir el tiempo, ¿está bien? Entonces el tiempo es como una acumulación o una integral, ¿está bien? Del diferencial S sobre B. Y recién vimos que el diferencial S es 1 más y' cuadrado sobre por diferencial X. El problema es que la B que aparece ahí la tenemos que escribir en función de y, digamos, porque la B me dice a qué velocidad está yendo la bola en determinado momento, pero yo necesito una relación entre la y de x y la B. ¿Está? Entonces necesitamos analizar esa relación para que esa B sea una expresión de y. Entonces ahí ya vamos a tener todo listo como para poderlo optimizar. Entonces vamos a usar esto de la conservación de la energía mecánica. ¿Está bien? Y uno sabe que en el extremo uno tiene una energía potencial nula y una energía cinética nula. ¿Está bien? Y que en algún punto P arbitrario a lo largo de la trayectoria, la energía potencial, ¿está bien?, es de algún modo proporcional al valor de I que uno tiene. ¿Está bien? Y ahí aparecen constantes como la masa y la gravedad. Mientras más gravedad y más masa tenga, va a ir variando, digamos, la energía potencial que uno tiene. Y la energía cinética es una cantidad que es proporcional a la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? Entonces queda un medio de m por b cuadrado. Como hay una conservación de la energía mecánica que uno tiene, siempre la energía potencial más la energía cinética se va a mantener constante, digamos, todo el tiempo. Y si en un extremo, en el P sub 0, tenemos 0 como energía total, energía mecánica, entonces en cualquier momento tenemos energía mecánica 0. Entonces la suma de la energía potencial y la energía cinética que tenemos tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense que acá quedó una expresión donde aparecen muchas constantes, ¿sí? Aparece la B que uno necesita y aparece la I. ¿Está? Entonces uno puede despejar cuál es la velocidad o puede calcular cuál es la velocidad que tiene la bolita en función de la altura a la que está. Entonces despejando la B de esta expresión y simplificando, ¿no?, porque la M se va a simplificar, por ejemplo, queda que la B es la raíz cuadrada de 2 por G, ¿está bien?, por I. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos esa B en el funcional que tenemos acá arriba, fíjense lo que va a aparecer acá en el costado, nos aparece exactamente el funcional que nosotros queremos optimizar. Fíjense que el 2 y el G que está acá lo vamos a ignorar, digamos, porque esta raíz cuadrada la podemos distribuir a la I y al 2 por G, y eso es una constante, y esa constante no influye en la función que uno optimice, digamos. Es como en cálculo 1, si uno optimizaba x cuadrado, lo mismo optimizar x cuadrado que 10x cuadrado, que 20x cuadrado, digamos. O sea, las constantes no me modifican dónde se optimiza el funcional o la función en aquel entonces. Entonces, el funcional j de i, que expresa el tiempo, digamos, que queremos optimizar, es nuevamente una integral. Ahí me está faltando poner los límites de integración entre x0 y x1, ¿está bien?, de esta expresión en i. ¿Está? Y fíjense que ahora aparece la i en el denominador, o sea que va cambiando el funcional, no es el mismo funcional, o sea que va a cambiar también la forma que tiene la optimización, digamos, la función que optimiza. ¿Está? Pero seguimos manteniendo las condiciones de contorno. Fíjense que el i en x0 tiene que ser i0 y el i en x1 tiene que ser i1. Bien, entonces vamos a tratar de generalizar un poquito más. En general, uno tiene un funcional j de i que trata de optimizar una integral entre x0 y x1 de una función que va a depender de x, de y y de y'. O sea, en esa expresión que uno integra aparece la x, aparece la y, aparece la y', adentro de una raíz cuadrada, en un denominador, o multiplicando, de algún modo aparece, digamos, y toda esa expresión que uno tiene dentro de la integral es la f con la que uno trabaja. Y aparece en condiciones de contorno. Este es el problema variacional más básico que hay.
uno podría, digamos, como una primera aproximación a resolver, no es así como se resuelve, digamos, pero vamos a hacer una primera aproximación a la resolución, uno podría tratar de resolver este problema probando. O sea, agarro una función que cumpla las condiciones de contorno y pruebo. A ver, ¿cuánto me da el funcional? Agarro otra y pruebo. ¿Está bien? Que sería lo mismo que tratar de optimizar una función probando, a ver si me da más o menos. Ah, mira, acá me dio más. Bueno, entonces, o sea, no es la forma de resolver, pero ayuda mucho hacer este paso intermedio antes de llegar a la forma de resolver realmente el problema. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tenemos ese funcional a resolver. O sea, queremos optimizar ese funcional y tenemos como condiciones de contorno que i en 0 es 0 y en 1 es 1. ¿Está bien? ¿Se imaginan una función que valga i en 0, 0 y en 1, 1? La función x. ¿Está bien? O la x cuadrado también, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tomar, por ejemplo, la x cuadrado. ¿Está? La x cuadrado cumple que en 0 vale 0 y en 1 vale 1, digamos. Entonces uno podría decir, bueno, evaluemos cuánto vale el funcional en la x cuadrada. ¿Qué tendría que hacer para evaluar cuánto vale el funcional en la x cuadrada? O sea, esto es cómo se evalúa el funcional en cualquier función. Ahora yo les pregunto, bueno, si es en cualquier función, calculámelo para la x cuadrada. ¿Cómo se hace? Reemplazar. Es lo mismo que harían con una función. Si ustedes tienen una función y la van a optimizar probando, lo que tienen que hacer es agarrar los puntos y evaluarlos en la función, digamos. Entonces acá lo que tienen que hacer es agarrar la función y evaluarlas en el funcional. ¿Está? Entonces, uno debería poner acá la integral. A ver, los límites de integración, ¿cuáles serían? O sea, tengo que hacer la integral entre 0 y 1. ¿De qué? X por x cuadrado menos 2x elevado al cuadrado. Porque es la y prima, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que aparece acá abajo, digamos. Es la integral que aparece, que tenemos acá. Entonces, toda esta expresión que tenemos acá abajo es una expresión en x. Que si uno la trabaja, termina quedando x cubo menos 4x cuadrado. ¿Está bien? Integran, aplican regla de Barrow y eso les da un número, menos 13 sobre 12, que da aproximadamente menos 1.083. ¿No? Cuando vos optimizás una función, vamos a cálculo 1, digamos. Vos tenías graficada una función, si la función estaba por debajo del eje, no tenías por qué levantarla arriba, digamos. O sea, si está por debajo del eje, no hay que discriminar los números negativos, digamos. ¿Está bien? O sea, uno quiere optimizar. Si todos son negativos, bueno, nos quedaremos con el menos negativo de todos, digamos. O con el más negativo de todos, dependiendo el tipo de problema que uno esté optimizando, si está maximizando o minimizando. ¿Está bien? Entonces nos queda este valor. Ese es el valor de la integral. Bueno, otra opción para probar y hacerlo como de una forma más repetitiva es decir, bueno, voy a considerar las funciones de la forma x a la n con n un entero positivo. O sea, es como que vamos a considerar el x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, todas esas funciones de una. Vamos a probar con x a la n. ¿Está bien? ¿Cumple las condiciones de contorno la x a la n? Sí, en 0 vale 0 y en 1 vale 1, ¿no? Entonces, como que podríamos probar con todas de una. Entonces, ¿cómo probamos con todas de una? Y bueno, reemplazamos todas de una. ¿Está bien? O sea, tenemos que hacer x por y. X por y sería x por x a la n. ¿Está? Menos y prima. ¿Cuánto vale y prima? Bien, eso es lo que aparece acá dentro del paréntesis, ¿no? Y a la y prima hay que le vale al cuadrado. Entonces aparece ese cuadrado. Si uno trabaja esta expresión, les queda esta función que depende de x y obviamente de n, digamos, del exponente que uno tiene. Entonces uno tiene que integrar esto, el x a la n más 1 es x a la n más 2 sobre n más 2, menos n cuadrado por, ¿está bien? X a la 2n menos 1 sobre 2n menos 1. O sea, hay que integrar, digamos, ahí. ¿Está? Y después aplicar regla de Barrow y queda una expresión. ¿Está bien que dependa de n esa expresión? Lo que pasa es que estamos probando muchas funciones a la vez, digamos. ¿Está bien? Por ejemplo, acá estamos incluyendo de nuevo la x cuadrada. Si nosotros reemplazamos la n por 2, vamos a obtener de vuelta este número que teníamos acá. Si reemplazamos la n por 3, vamos a ver cuánto vale la función funcional en x cubo. Si reemplazamos el 4, cuánto vale en x cuarta. Digamos. O sea, tiene todo el sentido que dependa de n, digamos. ¿Está bien?
Y nosotros de algún modo podríamos tratar de ver para qué n logra el mejor resultado, digamos, para saber de toda esta familia con la que estamos probando cuál es la que optimizaría, digamos, la función. ¿Está? Fíjense que en esta expresión ustedes tienen arriba un polinomio de grado 3 y abajo un polinomio de qué grado. Bien, ¿qué pasa en el infinito? O sea, en el infinito es cuando uno va probando con funciones x a un número cada vez más grande, digamos. ¿Qué pasa en el infinito con esta expresión? Está bien, tenemos más grado arriba, el problema es el menos que está delante en el coeficiente principal. Eso va a hacer que tienda a menos infinito, digamos. Porque fíjense que el coeficiente principal de arriba es negativo y el de abajo es positivo. Entonces eso va a hacer que tienda a menos infinito. O sea que a medida que vamos aumentando el n, para n es demasiado grande, digamos, el funcional va a ir decreciendo cada vez más. O sea que desde un principio, mirando acá, ya podemos saber que ese funcional mínimo no tiene. O sea, no lo vamos a poder minimizar de ningún modo este funcional. Quizás lo podamos maximizar, ¿está? Pero minimizar no, porque siempre hay una función que va a dar un número peor, o sea, un número más negativo, digamos. Esa gráfica que aparece ahí a la derecha es n versus JDI, digamos, de algún modo muestra qué pasa a medida que va aumentando el n con el JDI. ¿Está bien? Entonces, de algún modo, de todos los n o de todas las funciones con las que uno podría trabajar, se debería quedar con el n igual 1. ¿Qué función sería el n igual 1? Y igual a x, o sea, es la recta. ¿Está bien? Esa sería de todas las funciones con las que hemos probado. Eso no quiere decir que sea la óptima, digamos. Es la mejor de este grupito, digamos. O sea, JDI no tiene un valor mínimo, pues decrece cada vez más a medida que crece n. Serían como unas conclusiones que uno podría sacar de este análisis. N igual 1 es la que maximiza JDI entre las funciones de esta forma, obteniendo menos 0,66666. Ahora uno podría preguntarse, ¿habrá alguna solución mejor? Busquemos una forma de solucionar el problema de una forma general, digamos, porque incluso que hemos probado con todas las x a la n y eso no alcanza para encontrar el máximo, digamos, entonces tenemos que buscar un método más inteligente, digamos, para encontrar la solución. ¿Está? Por ejemplo, en cálculo 2, ¿qué método dedujimos, digamos, para poder encontrar los máximos? Calculábamos las derivadas primeras y las igualábamos a cero, ¿se acuerdan? Ahí encontrábamos los puntos críticos y después con el diferencial segundo veríamos si era máximo o si era mínimo. Bueno, tenemos que tratar de encontrar algún procedimiento de ese estilo para poder resolver este tipo de problemas. Fíjense que acá aparece el funcional, digamos. O sea, este es el funcional que nosotros queremos optimizar, es el JDI que tenemos acá. ¿Está? Y seguimos con las condiciones de contorno que habíamos planteado anteriormente. Supongamos que la curva azul, supongamos que esta curva azul que he dibujado acá, en realidad he dibujado cualquier curva azul, digamos la que ustedes quieran, sea realmente la que optimice ese funcional. Fíjense que la curva roja, esa con línea de punto que aparece a la vuelta, son curvas como muy cercanas, digamos, a la curva óptima. ¿Qué pasaba en cálculo 2 con los puntos cercanos al óptimo, digamos? ¿Qué análisis hacíamos nosotros entre el punto óptimo y los puntos cercanos al óptimo? Por ejemplo, para que sea un máximo, ¿qué tenía que pasar con todos los puntos cercanos que teníamos? O sea, al evaluarlos en la función me tenía que dar menos que esa óptima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno de algún modo para analizar un máximo o un mínimo tiene que analizar cómo se comporta el funcional en los puntos que están cerquita. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, de algún modo tenemos que tratar de definir qué significa estar cerquita, digamos, en un aspecto funcional. O sea, antes si nosotros teníamos un punto, nosotros sabíamos qué era estar cerca con otro punto. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora en funciones, ¿qué sería estar cerca, digamos? Bueno, la forma que se adopta, digamos, para ver, hay muchas formas de hacerlo, nosotros vamos a ver una, que es como la que me parece a mí que es la más intuitiva de ver esto de la cercanía. Supongamos que tenemos una función u cualquiera que sea diferenciable y acotada, digamos. Que esté definida obviamente entre el x0 y el x1. Por ejemplo, esa función negra que está ahí. ¿Está bien? Esa función le vamos a exigir que valga 0 en los extremos. Ahora vamos a ver por qué. Y ahora a esa función u que está ahí la vamos a multiplicar por un épsilon.
lo suficientemente chica, digamos, lo multiplicamos por epsilon. ¿Qué pasa con una función? ¿Qué pasa con esta función negra si yo la multiplico por epsilon? Por un epsilon, por un número chico. Imagínense, no sé, imagínense que es el seno de x, digamos, esa función, y yo la multiplico por un número chico. ¿Qué pasa? Es como que se compacta, ¿eh? ¿Se entiende? Y mientras más chico sea el epsilon, más pegado lo voy a tener yo al eje x a esa función. Mientras más grande sea, le doy como más soltura, digamos, a la función. ¿Está? Fíjense que la curva roja que aparece acá es la función y más epsilon por u de x, o menos epsilon por u de x si quieren. ¿Está bien? Con epsilon muy chiquito. ¿Se entiende? Arriba el número que va cambiando es el valor de epsilon que se usa en cada una de las curvas rojas que ustedes ven. Si ustedes a la y de x le suman epsilon por u de x, ¿está bien? Es como que le asuman un poquito a la función. ¿Se ve eso? O sea, agarren la curva negra, la multiplican por epsilon, queda algo que queda más o menos pegado al eje. Si eso que es más o menos pegado al eje se lo suman a la y que tenían arriba, obtienen algo parecido a la y que tenían arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si no, agarren una función cualquiera y súmenle seno de x sobre 1000. Van a obtener la misma función, un poquito cambiada, digamos. ¿Y qué tiene que pasar con el funcional entonces en estas funciones? Toda esta familia de funciones que uno tiene ahí. Si yo reemplazo cualquier curva roja en el funcional, ¿qué tiene que pasar en comparación con el funcional en la curva azul? Acuérdense que la curva azul es el óptimo, digamos. Estamos suponiendo que conocemos el óptimo. Está bien, pero van a respetar que el azul es el óptimo, digamos. Si el azul es el máximo, entonces el funcional evaluado en todas esas funciones van a dar un poco más chico, digamos. ¿Está bien? Y si el azul es el funcional que minimiza, entonces todas estas funciones rojas van a dar un poquito más grande, digamos, en el funcional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces la curva roja lo que está haciendo de algún modo es una analogía de puntos cercanos. ¿Está bien? En este caso serían como curvas cercanas. ¿Está? Y fíjense que estas curvas rojas, a ver si alguno se da cuenta por qué, está amarrada en los extremos, digamos. Fíjense que las curvas rojas, está bien, varían, pero en los extremos sigue valiendo lo mismo que la curva azul. ¿Por qué será eso? Claro, fíjate que la función u que estamos considerando vale 0 en los extremos. Si yo la multiplico por epsilon, en los extremos sigue valiendo 0, digamos. Si lo sumo a la y, en los extremos no se modifica, digamos. Entonces, de algún modo está amarrado en los extremos. O sea que todas estas funciones rojas que estamos considerando cumplen las condiciones de contorno. O sea, son funciones a tener en cuenta, a considerar, digamos, realmente. Acuérdense que nosotros estamos buscando el óptimo dentro de las funciones que cumplen con las condiciones de contorno, digamos. No me vengas con cualquiera. O sea, si yo quiero en el de la braquistócrona que la bola llegue desde acá hasta acá, no le voy a poner un trayecto así, digamos, porque no va a llegar al punto que yo quiero, digamos. O sea, una trayectoria vertical no tendría sentido. Entonces, uno puede armar un funcional auxiliar, que fíjense, este funcional auxiliar lo vamos a denotar con esta letra gamma mayúscula, ¿está bien? ¿Qué es lo que hace? Agarra un epsilon cualquiera, el que ustedes quieran de todos estos que están acá, o sea que de algún modo agarra la curva que ustedes quieran, que ustedes consideren acá, o sea la curva roja que ustedes quieran, y devuelve lo que vale el funcional en la función roja, en la i más epsilon por u. ¿Dónde tiene un máximo o un mínimo esta función gamma? Bien, está escrito, ¿no? Está escrito ahí en la pantalla. ¿Y por qué tendría un máximo o un mínimo en epsilon igual a 0 esta función? Porque la función óptima se obtiene cuando uso epsilon igual a 0, digamos. O sea, cuando yo hago i más 0 por u, encuentro el máximo. O sea, debería optimizarse la función gamma en epsilon igual a 0. Y de algún modo estamos encontrando un puente entre optimizar funcionales y optimizar una función de una variable. ¿Está bien? O sea, nosotros optimizando una función de una variable, de algún modo estaríamos optimizando un funcional. ¿Está bien? Fíjense que la u la hemos fijado de forma arbitraria, digamos. Uno podría fijar otra u y obtendría otra forma de variación y demás. ¿Cómo se optimizaba una función en cálculo 1? La derivábamos y lo igualábamos a 0. En este caso tenemos que derivar respecto de qué? Tenemos que derivar respecto de epsilon e igualar a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos que calcular la gamma prima
evaluarla en 0 y nos tiene que dar 0. Y de toda esa cuenta deberíamos poder despejar la I óptima. La gamma, que no la escribí acá, digamos, pero acuérdense que la gamma es el funcional J evaluado en la curva roja. O sea, es el J evaluado en I más epsilon por U. Entonces es esto, pero evaluado en I más epsilon por U. O sea que yo tengo que poner acá I más epsilon por U y acá poner I' más epsilon por U', digamos. Que el gamma de epsilon sería esa expresión. Primero la vamos a derivar y después vamos a evaluar en 0. Si nosotros derivamos la expresión gamma, tenemos que derivar este integral que tenemos acá. ¿Está bien? O sea, tenemos que derivar esto. O sea, primero vamos a derivar respecto de epsilon y después vamos a evaluar el epsilon igual a 0. Entonces tenemos que derivar esto. Para derivar esto tenemos que derivar primero la j y después aplicar regla de la cadena acá adentro. ¿Está bien? Entonces, tenemos que derivar esta j. Si la f es lo suficientemente buena, digamos de algún modo, uno tiene la derivada que estaba fuera de la integral, la puede meter dentro de la integral. Y entonces la derivada de la j la vemos como la integral de la derivada de la f. Y cuando decimos la derivada de la f, no es esta f que está acá así tal cual, sino que es la f evaluada en I más epsilon por U. Acuérdense que nosotros estamos derivando esto, la I más epsilon por U. ¿Está bien? Entonces, ya cuando les pase la filmina voy a agregar acá la expresión que tiene la gamma para que se vea más directo. O sea que nosotros tenemos que derivar respecto de epsilon toda esta expresión. Esta expresión es una función que depende de 3 términos. Entonces cuando uno deriva, tiene que hacer la derivada respecto del primer argumento, ¿está bien? Por la derivada del primer argumento respecto de epsilon, y hacer la regla de la cadena, esa que teníamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la regla de la cadena? Entonces, ¿qué sucede? Tienen que hacer la derivada respecto de la primera entrada por la derivada de la primera entrada respecto de epsilon. X no depende de epsilon, no aparece el epsilon, entonces ese primer término se anula, no aparece. Más la derivada de f respecto de la segunda entrada. La segunda entrada de la f es la i, entonces la derivada de f respecto de i. ¿Está bien? Evaluada obviamente en el punto que estamos considerando, por la derivada de esta expresión respecto de epsilon. Si uno mira esta expresión, la derivada respecto de epsilon es u. Entonces por eso queda, ¿está bien? El por u que aparece acá. Más la derivada de toda esta expresión respecto a la tercera entrada, o sea, la derivada de f respecto de i', evaluada en el punto con el que estamos trabajando, por la derivada de esto respecto de epsilon. Si uno deriva toda esta expresión respecto de epsilon, le queda el u', que es el u' que uno escribe acá. Entonces, de algún modo, esto que está acá es lo que da la gamma al derivarlo respecto de epsilon. Y ahora vamos a reemplazar el epsilon por 0, digamos, porque gamma prima en 0 me tiene que dar 0. Si nosotros en el gamma prima evaluamos el epsilon igual a 0, fíjense, esto se va, acá también se va cuando reemplacemos el epsilon en 0, esto se va, o sea que los argumentos de la función quedan simples como antes, queda la x, la y y la y'. O sea que el argumento queda tal cual, al reemplazar el epsilon por 0. Y lo que tenemos es que todo este integral, que es el gamma prima en 0, todo este integral, tiene que ser igual a 0. Y de ahí vamos a tratar de despejar el i. Entonces, vuelvo a copiar la expresión que obtuvimos recién. Está acá arriba. Fíjense, arriba aparece el problema que está desde el principio. Esta es la igualdad que tenemos que tratar de resolver. Tenemos que tratar de resolver esto. Consideremos, dentro de la integral tenemos 2 términos. Tomemos por un primer momento este término que está acá, que es el segundo término, y lo escribamos acá. ¿Está bien? Este es el segundo término que aparece en esa expresión. Le demos otra forma para que sea más fácil resolver y para que sea más fácil encontrar cuánto vale el i, digamos. El i que optimiza esta expresión. Entonces, para ello hacemos una integración por parte, donde le vamos a llamar u mayúscula, digamos, a este primer factor, y le vamos a llamar diferencial b a este segundo factor. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace una integración por parte, primero pone el u por b y después pone b diferencial u. El u es el u, o sea, simplemente copiamos el u acá. No hay nada que hacer ahí.
Ahora, si yo tengo que diferencial b es u' diferencial x, integro y me queda que el b es igual al u. Por eso es que el b mayúscula aparece como el u minúscula en esta expresión que está acá. Menos el b era el u, por lo que vimos recién, por diferencial u. ¿Está bien? Nosotros tenemos, este sería el u, ¿está bien? Y el diferencial u respecto de x es la derivada respecto de x. O sea, acuérdense que el diferencial de una función que depende de x es su derivada diferencial x. Entonces, la derivada de esta expresión respecto de x diferencial x. Y eso es el diferencial u. Entonces, este segundo término que tenemos acá quedó como una resta de dos términos. ¿Está? Donde el primer término vamos a tratar de argumentar por qué es cero. Fíjense, nosotros tenemos la función u, y esa función u que hemos considerado vale 0 en el x0 y vale 0 en el x1. Nosotros consideramos una u cualquiera, pero le exigimos que se anulen los extremos. Entonces, al hacer regla de Barrow, yo tengo que reemplazar la u en x0 y reemplazarla en x1. Si yo la reemplazo en esos valores, me da 0. Entonces, toda esta cuenta, cuando haga regla de Barrow, me da 0. O sea que todo este término se anula y me queda solamente el segundo término. O sea que de todo esto, que era esto que estaba acá, me queda igual a esta expresión que aparece acá. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esta expresión acá en el segundo término. O sea, lo vamos a llevar a esa expresión para allá. Al hacer eso queda esta expresión que está acá. ¿Está bien? Y fíjense lo siguiente. Esto tiene que ser igual a 0 para cualquier función u que ustedes consideren. O sea, está bien, con esta u que tienen acá, obtienen esta curva roja que ustedes tienen acá. Si ustedes hubiesen puesto otra u que tenga más panza por acá y menos panza por allá, acá tendría como más panza la línea de punto y menos panza para allá, digamos, ¿está bien? O sea, ustedes tienen que lograr esta identidad para cualquier u, no solamente para este u particular que hemos dibujado. ¿Está bien? Y hay una propiedad bastante interesante que dice que si uno tiene una función por otra y ese producto de esa integral da igual a 0 para cualquier u que vos consideres, no te queda otra opción más que la segunda función sea igual a 0, digamos. ¿Está bien? O sea, si uno tiene un producto de dos funciones, donde una de las funciones, que en este caso sería la u, es arbitraria, yo le doy cualquier libertad, digamos. Quiero que vos u pueda hacer cualquier cosa siempre que me cumpla anularte en los extremos y ser diferenciable de algún modo, ¿eh? Entonces, como le estoy dando cualquier libertad a la u y estoy exigiéndole que el producto entre estas dos cosas sea 0, esta segunda función va a tener que ser 0 sí o sí, digamos, porque si no es 0, inmediatamente la u se la va a rebuscar para tomar una forma adecuada para que esta integral no sea 0, digamos. O sea que sí o sí el segundo factor tiene que ser 0. Y ahí surge, como el segundo factor tiene que ser 0, surge esta identidad que dice la derivada de f respecto de y menos diferencial x de la función f respecto de y'. Y fíjense que hemos obviado el argumento, para hacer más corta la expresión, tiene que ser igual a 0. Y esta igualdad se la conoce como ecuaciones de Euler. ¿Está bien? Estas ecuaciones de Euler, cuando uno resuelve estas ecuaciones de Euler, surge la solución que optimizan lo funcional. ¿Está bien? Fíjense que en esta ecuación de Euler aparece la f. La f es esa expresión que está dentro del integral. O sea, ahora vamos como a pasar en limpio, digamos. Lo de recién fue el argumento del porqué de las ecuaciones de Euler. Y ahora vamos a tratar de interpretar, porque en la práctica uno no tiene que deducir la ecuación de Euler, uno usa la ecuación de Euler. Este es el problema básico, enseguida le vamos a empezar a meter cosas ahí. ¿Está bien? Pero si la f depende de la variable independiente, que podría ser el tiempo, por ejemplo, de la función, que podría ser la posición de una masa, por ejemplo, y de la velocidad, que es el i', digamos, ¿está bien? Y hasta ahí nomás, digamos, o sea, a la f le vamos a dar esa libertad hasta ahora. Ya en la próxima clase vamos a ampliar las posibles f. Fíjense que los funcionales que estuvimos viendo hasta el momento, ya sea en el problema del camino de mínima distancia, el problema de la braquistócrona, o el otro problema que vimos que es el del cable suspendido, todas las expresiones dependen de i, de i', y no me acuerdo, creo que el x no aparecía. Pero bueno, podría aparecer el x. ¿Se entiende? Por ejemplo, el x aparecería en esos problemas si, por ejemplo, el cable no tuviese una densidad constante. Bien, entonces ahí aparecería el x, digamos, en la expresión, digamos.
O sea, siempre que tengamos que optimizar un funcional de esta forma, la forma de resolverlo es resolviendo las ecuaciones de Euler. ¿Está? Y en estas ecuaciones de Euler aparece la f, que es la función que está dentro de la integral, derivada respecto de i, o respecto de i' y después derivada respecto de x. Ahora vamos a tratar de ver algún ejemplo para tratar de entender, digamos, cómo sería esto. Volvamos al problema que teníamos antes, que tratábamos de resolver de forma heurística o probando, digamos. ¿Está bien? Tratemos ahora de optimizarlo con las ecuaciones de Euler que acabamos de deducir. En este caso, la f es una función que depende de x, de y y de y'. ¿Está bien? Si depende de más cosas, van a tener que esperar, digamos, a los próximos métodos que vamos a ver. Hasta ahora, el método es este, el más básico de todos. ¿Está bien? Tenemos que armar la ecuación de Euler. La ecuación de Euler me exige derivar a la f respecto de y y respecto de y'. ¿Estamos de acuerdo? Si yo la derivo respecto de y, o sea, todos sabemos que la y es una función. Pero en esta expresión la consideremos a la i como si fuese una variable de estas que teníamos en cálculo 2. ¿Está bien? Solamente por este momento, digamos. ¿Está? Entonces, si a la f la derivamos respecto de i, va a dar x. Y' es otra cosa, digamos, ¿está bien? La derivamos respecto de i en esta expresión. ¿Está? Entonces, si la derivamos respecto de i, me da solamente x. ¿Sí? Si estuviese la i cuadrado acá, yo pondría x por 2i. ¿Se entiende? Si estuviese la i cuadrado. Entonces acá da solamente x. Ahora, la derivemos respecto de y', como si y' fuese una variable. ¿Se entiende? ¿Sí? No se confundan eso, es como que la y' es una variable. Entonces, si la derivamos respecto de y', acá no me aparece la y', y acá me aparece menos 2 por y'. Fíjense que acá aparece la ecuación de Euler que teníamos antes, digamos. O sea, esto es lo que tenemos que armar. Ya tenemos la derivada respecto de y, ya tenemos la derivada respecto de y', y ahora lo que me exige es que derive respecto del parámetro, o que derive respecto de x, lo que acabamos de obtener, la derivada respecto de y'. Si yo derivo respecto de x, y acá hay que tener en cuenta de que la y depende de x, digamos, o sea, esa y' es la y respecto de x, digamos. Entonces, si yo vuelvo a derivar respecto de x, ahora me va a quedar menos 2y segunda. ¿Se entiende? O sea, cuando yo derivo respecto de y de y' lo considero como cuestiones apartes, independientes, como si fuesen otras variables. Pero cuando derive respecto de x, tengo que tener en cuenta que la y la y', o inclusive si aparece alguna x suelta, todas esas las tengo que derivar respecto de x, porque dependen, digamos, es una y de x. La función que yo quiero encontrar es una y de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que derive respecto de y', a esa expresión la derivo respecto de x, me queda menos 2y segunda. Entonces ahora tengo que reemplazar en la ecuación de Euler. Al reemplazar en la ecuación de Euler, fíjense, puse donde está la de f respecto de y, es x, entonces pongo x. Menos lo que me dio todas estas derivadas que hice acá, entonces menos me queda más 2y segunda. Y eso que está ahí es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Está bien? ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales? ¿Se acuerdan? Primero se resuelven y aparecen constantes. ¿Está bien? Y esas constantes uno después las calcula con las condiciones de contorno, pero primero hay que resolverlas. ¿Está bien? Claro. Hay que resolverla como en cálculo 2 porque la transformada de Laplace que nosotros vimos es para condiciones iniciales, no para condiciones de contorno. ¿Está bien? ¿Sí? Igual se puede adaptar de algún modo en la transformada de Laplace, pero en las condiciones, cuando uno tiene las condiciones iniciales, uno las reemplaza por un A o un B. ¿Está bien? Si ese A y ese B, uno en vez de reemplazarlo, lo deja como constantes arbitrarias hasta el final del problema y después ahí mete las condiciones de contorno, uno puede saber cuánto vale el A y el B. Digamos. Pero bueno, no nos vamos a meter, digamos, en ese tema. Lo resolvamos como lo hacíamos en cálculo 2 para este caso particular. En este caso, fíjense que es una ecuación diferencial lineal, digamos. Uno podría irse por el lado de encontrar la homogénea, la solución particular y demás. Pero en este caso aparece una sola vez la i. Entonces es cuestión de despejarla y empezar a integrar nada más. ¿Está bien? Entonces uno la puede despejar a la i segunda. ¿Está? Si aparece la i segunda, la i' y la i están en el orden. Ya se tiene que ir con los otros procedimientos. Pero acá está solo la i una vez, derivada dos veces. Bueno, vamos a tener que integrar dos veces. Y cuando integremos dos veces van a aparecer dos constantes.
pero tenemos dos condiciones de contorno, o sea que no va a ser problema, digamos, la situación. Integramos una vez, está bien, queda esa expresión, menos x cuadrado sobre 4 más una constante de integración. Integramos otra vez, me queda menos x cubo sobre 12, más c1 por x más la segunda constante de integración. Entonces fíjense que me apareció, esta es la y que optimiza tu funcional. El problema de esta y es que así dada no cumple las condiciones de contorno, digamos, y nosotros necesitamos que cumpla las condiciones de contorno, digamos, porque necesitamos que el cable esté en los puntos amarrados que tiene que estar amarrado, necesitamos que el camino empiece y termine en un P sub 0 y en un P sub 1, ¿bien? Entonces necesitamos las condiciones de contorno. Entonces, si uno usa las condiciones de contorno, y el 0 tiene que ser 0, o sea que yo al reemplazar el 0 en la x me tiene que dar 0. Eso obliga, como todo esto va a ser 0, obliga al C2 a ser igual a 0. Y ahora cuando reemplacen el 1 les tiene que dar 1. Entonces si yo reemplazo el 1 acá me da menos 1 sobre 12avos más C1 por 1 más el C2 que era 0. Entonces no lo pongo. Y todo eso me tiene que dar 1. ¿Está bien? Despejo el C1, o sea paso sumando el 1 sobre 12 y me queda que el C1 tiene que ser 13 sobre 12avos. ¿Está bien? O sea que la solución única es y igual a menos x cubo sobre 12 más 13 doceavos x. Acuérdense cuál era el problema que nosotros teníamos. Queríamos optimizar este funcional que aparece acá, sujeto a la restricción de que y en 0 sea 0 e y en 1 sea 1. Y habíamos visto que la mejor de todas de las que habíamos probado, ¿cuál era? Y igual a x, ¿se acuerdan? Bueno, acá apareció una que es mejor todavía que la y igual a x. Porque es la óptima, es la que te da el problema. ¿Está bien? En esta materia no vamos a ver las condiciones de segundo orden, porque se complica bastante, digamos, las condiciones de segundo orden. ¿Está? Pero uno, dado el problema físico, uno puede saber si lo que encontró es un máximo o un mínimo, simplemente por la interpretación física del problema. Si yo quiero encontrar la curva que minimiza la longitud desde un punto hasta otro, la solución que uno encuentra termina siendo es un mínimo. Porque un máximo podría ser tan grande como uno quiera, digamos. O sea, máximo no hay. La solución es un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por una cuestión de acotar el curso, nosotros no nos vamos a analizar las condiciones de segundo orden. Acá, la ecuación de Euler te da los puntos críticos o las funciones críticas. Uno debería analizar una condición de segundo orden para ver si es un máximo o un mínimo del funcional. Bueno, entonces la solución es esta. Y fíjense que si uno agarra esta función, está ahí, y la mete acá, digamos, así como hicimos con la x cuadrado, con la x a la n y qué sé yo, si uno la mete acá, va a encontrar una expresión en x, después lo integra, va a encontrar un número, digamos. ¿Está bien? Ese número da menos 0.661, que es un poco más grande que el menos 0.666 que daba esa x a la 1. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la x a la 1 daba menos 0.666? Bueno, esta da menos 0.661. O sea, es un poco mejor que la x que la recta. Cambiemos un poco ahora a este otro problema. ¿Qué deberían hacer, digamos, en este problema? Bueno, vos tenés que derivar a la f como si la y esa fuese una variable sola, digamos. Como olvidándote que la y por un momento depende de x. Como pensando que la y es una variable nada más. ¿Está? Entonces vos tenés que pensar que esta es una función de tres variables que vamos a llamar x, y z o y', como le quieras llamar. ¿Está? Y tenemos que derivar esta expresión respecto de y respecto de y'. Cuando la derivas respecto de y, si vos retomás lo de cálculo 2, esto es 2x por y. Este es el primer término. Y en el segundo término te queda menos 2y por y' cuadrado. Eso sería la derivada respecto de y. ¿Cuánto da la derivada respecto de y'? Bien. Menos 2y cuadrado por y'. Entonces, tenemos que derivar respecto de y', y después, ¿qué hacíamos? O sea, derivar la expresión de la derecha, que tenemos ahí, respecto de x. Y fíjense que ahí tenemos, el 2 es una constante, o el menos 2, no pasa nada. Pero el y depende de x y el y' depende de x. ¿Está bien? Entonces, tenemos la derivada de un producto. 2y cuadrado por y'. Esta expresión la vamos a derivar
respecto de x. ¿Está bien? Entonces lo que hace la filmina es sacar el menos 2 afuera y concentrarse en la derivada de lo que realmente importa, digamos que es lo que... es eso que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esto sería, lo voy a hacer en dos pasos, es la derivada respecto de x, o sea, la derivada de el primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo. Entonces, ¿qué queda? Yo sé que la y depende de x, pero antes tengo un y cuadrado. Es como cuando quiero derivar el seno cuadrado, digamos. Primero tengo que derivar el cuadrado y después me voy a derivar el seno, digamos. ¿Está? Entonces, si derivamos el cuadrado, queda 2 por y. O sea, si derivo el seno cuadrado, queda 2 por el seno. Y después me concentro en derivar el seno, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, al derivar el y cuadrado me queda 2 por y. Y ahora tengo que hacer la derivada de la función, o sea, del y. El y respecto de x. Cuando haga el y respecto de x, me queda y'. ¿Se entiende? O sea, esta derivada es 2y por y'. O si es el seno cuadrado, sería 2 seno por coseno. ¿Se entiende eso? Estamos derivando el y cuadrado. Al resultado hay que multiplicarlo por y'. O le puedo poner un cuadrado acá, digamos. ¿Se entiende eso? Y' por y' es y' cuadrado. Bien. Más el y cuadrado lo dejo como está. Y ahora tengo que derivar respecto de x al y'. ¿Cuánto da la derivada respecto de x del y'? Y segunda. Esa expresión es la que aparece acá, digamos. Bien. Entonces, ya tenemos todos los ingredientes para armar la ecuación de Euler. La ecuación de Euler me dice, bueno, tenés que poner la derivada de f respecto de y. Ya la hicimos y nos dio 2xy menos 2y por y' cuadrado. Fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos que juntar esto que tiene dos términos con esto que tiene dos términos. Y acá tenemos tres términos, o sea que hay algo que se juntó en toda esta expresión. ¿Está? ¿Se entiende? Fíjense, yo tengo que poner primero la derivada de f respecto de y, o sea que tengo que poner este y este. Menos lo que obtuve acá. Como es menos lo que obtuve acá, le voy a poner un más. Entonces yo tengo que hacer esto más lo que está, esta expresión que está acá. Entonces me aparece 2xy, perfecto. Menos 2y por y' cuadrado, pero acá también tengo 2y por y' cuadrado multiplicado por 2, o sea que tengo 4y por y' cuadrado. Menos 2 más 4 queda el más 2 que está acá. Y después me queda, como el término que me falta es este, es el 2 por y cuadrado por y segunda. ¿Está bien? Acuérdense que el menos se convirtió en más debido a que se juntó con este otro menos que estaba acá, era menos menos. Y entonces quedó una ecuación. Es una ecuación diferencial. ¿De qué estilo es esta ecuación diferencial? ¿Puedo despejar el y? No, estoy en el horno acá, ¿no? ¿Es lineal? No. O sea que para resolverla vamos a tener que recurrir a otros procedimientos, digamos, que existan particulares, que no hemos visto nosotros en la materia, o requiere una resolución numérica, digamos. Y esto es una justificación de por qué ustedes tienen en el plan de estudio métodos numéricos, digamos, porque ustedes tienen que aprender a resolver ecuaciones diferenciales difíciles que uno no puede resolverla de forma manual o de forma analítica. Tiene que aprender a usar métodos numéricos para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Está bien?